12 minutos sobre la 1 de la tarde, seguimos en Es la Mañana de León. José Alberto Benítez, buenos días. Buenos días. Estoy viendo ahí en Gobierno de España. Dios mío, ¿qué me traes del Gobierno de España? ¿Qué es esto? Algo bueno. Ah, vale, bueno, bien, bueno, algo bueno lo habrá hecho un técnico entonces. No el gobierno. Correcto, lo habrán encargado. Esto lo ha hecho un técnico. Ah, sí. pues ves tú. Ay, en fin, otra cosa es que les hagan caso. Vamos a hablar de... Acabamos de perder 100 seguidores por lo menos, ¿eh? Sí. Después de este comentario, bueno, ya... ¿qué le vamos a hacer? Es verdad, uno a veces es vehemente. Mea culpa, sí, me soy culpable. No pasa nada, lo admito, ¿ves? Ya está, arreglado. Seguimos. Oye, el otro día hablaban de los haters. Cuidado, con esto. Hay gente que le arruinan la vida, ¿eh? Sí. Y de hecho hay una tendencia ahora de gente que habla sobre... Es más, leí justo un tuit ayer que decía, era un tuit de un científico español que decía: me resulta curioso leer artículos científicos de personas especializadas en temas de psicología hablando sobre el bullying. Dice que luego ellos mismos en Twitter se meten con gente, ¿sabes? Entonces dices tú, la verdad es que es curioso, cuanto menos curioso eso. Sí, esto ha pasado hoy con otros temas de alimentación y suplementación. Javefitness.com, correcto, para seguidores y haters también, mientras no se metan con la vida de uno, que opinen lo que quieran, si es verdad, si son libres, pero bueno, hay veces que los argumentos, es que me cago en no sé qué, vale, bueno, ese es el argumento a veces, en fin, deja mucho que desear. Sí. Hoy vamos a hablar sobre cómo nos hemos acostumbrado a escuchar ya cifras de muertos de gente con COVID, y el con en mayúsculas. Correcto. No por COVID. Exacto. Este fin de semana, el viernes, me encontré con un tuit precisamente de una persona que es médico, que bueno, no tiene nada que ver porque yo conozco dentro de la medicina pues en los dos bandos, digamos, ¿no? En el bando normal y en el bando catastrofista. Yo lo llamo así, normal y catastrofista. Y habrá algún negacionista también, por supuesto. Entonces, le leí un tuit que decía: hemos asumido 187 fallecidos con COVID. Que 187 fallecidos con COVID sea una cifra normal, un dato rutina y a seguir. Y a partir de aquí yo hice una reflexión, porque, bueno, ella en sus comentarios, en función de los seguidores que tenía más a favor que en contra, y entonces a mí, yo no soy ningún tipo de hater, pero lo que sí que me gusta es hablar con datos. Entonces lo que yo hice fue que le contesté, y primero le dije que en esa frase faltaban datos, que en qué franja temporal son esos 187 fallecidos, si es diarios, semanales o qué, y luego también le comenté que disponemos de herramientas que nos permiten saber si hay un exceso de fallecidos frente a los esperados o no, en base no solo a COVID, sino a multitud de factores. Un histórico. Exacto. En España tenemos el Momo y en Europa el Euromomo, que también tenemos datos españoles. Claro, yo en base a esto, aparte tenemos el sistema de vigilancia español de la gripe, que está dirigido por el Instituto de Salud Carlos III, y aunque se llame de la gripe, no solo monitorizan cómo está el tema de la epidemia de gripe y demás, sino que miran también otros virus respiratorios, y entre ellos obviamente el SARS-CoV-2. Entonces, semanalmente el que quiera tiene acceso a los informes para ver pues cómo está el tema, y si en algún momento determinado está peor de lo que debería estar, pues tenemos ya los mecanismos para que se activen y pongan las medidas que tengan que poner en base a eso, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue que, como me resultó curioso lo que se tuiteó de los 187 fallecidos, me fui a mirar los excesos de fallecidos que había, ¿vale? Entonces lo que hice fue que busqué, en el Momo español no permitía tirar más para atrás de la pandemia, no podía haber datos de prepandemia, digamos, pero en el Euromomo sí podía verlos de España. Entonces pude obtener los datos de la semana 40 hasta la semana 15 del año siguiente, de los años 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 y 21-22, ¿vale? Entonces pude sacar ahí 7 meses de segmento en el que obtuve cómo estaba la curva de exceso de fallecidos, ¿vale? Porque claro, lo que vi yo en este tuit es que había personas que pensaban que el exceso de fallecidos solo se está dando ahora en la pandemia y que no se daba antes, cuando esto se da todos los años, sí, por distintos dato motivos. Estadístico y que se estudia, efectivamente. Muy bien. Exacto. Entonces, obviamente, el pico más grande que se ve siempre todos los años coincide
con el de la epidemia de gripe que siempre sabemos que es estacional y siempre suele darse en las mismas semanas o parecidas, vamos, no suele haber mucho cambio. Entonces, en el 16-17 tienen una medida que se llama índice de Z en base a esto, al exceso de fallecidos, y en el 16-17 el pico fue de 12,97, que fue bastante alto, en el 17-18 fue de 12,40, en el 18-19 fue de 8,75, y para que nos hagamos una idea, en el 19-20 el pico fue de 42,80, para que veamos la diferencia, sí. Y en el 20-21, perdón, en la franja desde septiembre del 20 hasta abril del 21, todavía era un poco alta porque era 16,39, o sea, aquí se nota, ¿no? Y ahora, analizando las mismas semanas, estamos en 9,59 de pico. Claro, que se parece más a qué años. Que se parece más al 16-17, es más, es inferior el pico, es inferior al de los años anteriores a la pandemia. Es que no puede ser de otra manera, bueno, mal dicha esa frase porque es muy redundante, pero sí. Fíjate, si te das cuenta en los porcentajes del pico de exceso de fallecidos en esa temporalidad, le restas el exceso en tiempos de pandemia porque hay un exceso lógico de personas que y tiene que ser inferior a la fuerza porque esa gente ya no está porque debido a la pandemia ha fallecido. Correcto, decir, que es correcto, lógico. Es lógico. Correcto. Exacto. Entonces, claro, en base a eso obtuve también las medias, porque claro, aquí he hablado del pico y obtuve las medias, y el resumen es que incluso en la media la cifra del índice de exceso de fallecidos también es inferior actualmente. Entonces, en ese hilo de tweet, en esa conversación que se generó de Twitter, intervino otra persona, anónima por cierto, a la que yo le iba cada vez respondiendo con datos. Y al final lo que esta persona, lo que me puso de ejemplo esta persona fueron un artículo de julio de 2020, ¿vale? En el que se decía que el exceso de fallecidos por la pandemia que era grave. Digo, ya, es que yo no he dicho lo contrario. Claro, sí, ponemos en esa curva. Yo estaba hablando de ahora. Y luego, además de eso, me pasó un artículo de la BBC de 8 cosas que hemos aprendido con el coronavirus para justificarme que todavía estamos en una situación similar a la del 2020. Pero volvemos a lo mismo. Es que no está, yo no sé si yo soy Superman o tú, no lo sé. ¿Quiere decir que la gente con coronavirus no muera por coronavirus? Pues igual sí, si no estamos diciendo lo contrario. Sí. Y que si cogen el coronavirus igual, pero también que la incidencia seguramente en muerte por gripe sea superior a la de coronavirus ahora mismo. Sí, ahora mismo sí, de hecho tenía aquí la gráfica. Entonces, ¿cómo sabemos si es una u otra? Pues no lo sabemos. Exacto. Pero vemos los datos y a mí me tranquiliza saber que los datos de exceso de muerte en un periodo determinado del tiempo, de excesos, se parecen a los datos, son inferiores a los datos de 2017, chico, es que 2018. Tengo aquí los datos del Instituto de Salud Carlos III del sistema de vigilancia de gripe, en el que se ve que desde la semana 8 de este año, o sea, desde febrero, ¿no? En finales de febrero hasta ahora está habiendo en proporción entre el doble y el triple de casos de gripe frente a la gente que tiene coronavirus. Y seguramente que muertes por causa de gripe, o con gripe. Exacto. Con gripe también haya, no por gripe, con gripe. Exacto, porque muchas personas que ya son vulnerables, cuando les viene un virus de este tipo, pues estamos pensando, o personas que si hablas de gripe y dices que el coronavirus... No estoy equiparándolo a la gripe. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que como hacemos en estos términos parece que el coronavirus no mata. No estamos diciendo que no mate, es que es la leche, es que... Luego, aparte, otra cosa que era lo que era a donde quería llegar en conclusiones al final con este señor, era que lo que sí que es cierto es que la variante actual que tenemos de coronavirus, de SARS-CoV-2, no es para nada parecida a la que tuvimos cuando empezó la pandemia. De hecho, con respecto a los datos, que ya no solo me fijé en los fallecidos, también le dije que se está monitorizando continuamente cómo están los hospitales, tanto planta como UCI, y ahora mismo estamos en los niveles más bajos desde el 13 de agosto de 2020.
que actualmente hay 4.779 personas hospitalizadas con COVID en planta y 368 en UCI a nivel nacional, y para que nos hagamos una idea, hace 2 años estábamos en 38.000 personas hospitalizadas en planta, 4.778 en UCI. O sea, datos, hay que poner los datos en perspectiva. Datos, y cada uno que saque sus conclusiones, si es bueno o malo. Pero estos días malo. tenemos que tener mucho cuidado cuando las noticias nos digan: se ha incrementado en los hospitales un 15% los ingresos. Claro, ¿un 15% de cuánto? Porque si los que hay ingresados ahora son 5, un 15% de 5 es muy poco. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nos cómo nos muestran las noticias, qué titulares utilizan y cuál es el contenido que viene. Pero si esto de los porcentajes lo utilizan para decir que nos perdonan dinero y al final ganan más. ¿Qué es lo que pasaba con el 10% de...? Correcto. Hombre. Correcto. No, es que solo vamos a cobrar el 10% de la luz, entonces ingresamos menos. No. Sí. Tal y como está el precio de la luz, con el 10%, que menos mal que lo bajas, vas a cobrar todavía mucho más de lo que cobrabas con el 21%, porque está mucho más cara. Y el 10% de 1.000 es mucho mayor que el 21% de 10. Es que el número que te sale es mayor. Pero claro, por eso se aprovechan de estas cosas. Seamos serios con esto. Sí. Pues oye, que cada uno saque sus conclusiones, como si es justamente la contraria, pero los datos son los datos. Claro. Oye, hablando de esto, cenar menos. ¿Qué dice la ciencia sobre cenar menos? Pues la ciencia lo que dice sobre cenar menos es que no es necesario para adelgazar y que incluso puede ser una estrategia que provoque el efecto contrario. Vale, para la calidad de vida, mejorar la salud nuestra, cenar menos es recomendable, ¿no? No es recomendable. Como digo yo siempre, hay que mirar según qué casos, pero yo aquí siempre pongo además Esto lo dice la ciencia. Sí. No tú, esto lo dice la ciencia. Es más, generalmente en personas que realizan mayor cantidad de actividad física en la segunda parte del día, por la tarde y demás, precisamente lo que tienen que hacer ellos es que la comida que esté antes de irse a dormir sea más contundente que la previa. De esto vamos a hablar, de cositas que pasan por ahí por desconocimiento, ¿no? Correcto. Porque la semana pasada te pasé un tuit de una, que lo tengo por aquí, que se publicaba en el Diario Vasco, que ponía sobre una maestra del Reiki, que ponía: puede sonar raro, pero con el Reiki la energía se puede enviar a distancia. ¿Vale? Empezaba así. Bueno, si tienes un negocio de eso, pues claro, ¿qué vas a decir, no? Exacto. Entonces, hilándolo con estos temas, aquí ya hemos hablado algunas veces de la relación que hay entre este tipo de pseudocosas. Sí, pseudocosas, ¿vale? No quiero llamar pseudocosas con el tema también de la alimentación, porque al final lo acaban siempre ligando. Y, por ejemplo, nosotros aquí hemos hablado muchas veces del tema de la Ayurveda, y que hay unos formularios que en base a cómo lo rellenas y básicamente te pregunta pues cómo te sientes durante la semana y cosas de este tipo, pues te recomiendan qué es lo que tienes que comer y cómo tienes que comer y cuáles son los alimentos que... Yo rellené un formulario de esos. Sí. Porque hay como 4 estadios donde te pueden meter. Eso es. Yo estaba en los 4. Y me decía, no puede ser. Digo que sí. Bueno, pues entonces ya tienes que elegir lo que... Ya, pues entonces ya no es lo que me estás... Claro. Si tengo que elegir ya no es. Yo estoy en los 4, tengo cosas de los 4. No, porque... Bueno, eso, sí. Bueno, lo que hay detrás de esto es muchísimo marketing. Luego, claro, hay un problema de base, que es que la gente que sigue esto suele pasar, lo he explicado aquí muchas veces, que pasan de comer muy mal a hacer dietas que son hipocalóricas por el simple hecho de lo que se les manda comer en base a el formulario que sea o lo que se le diga, vamos, ya sea dieta macrobiótica, el yin yang o lo que sea. Entonces, claro, asocian que han logrado bajar de peso durante una temporada gracias a eso que están realizando, y entonces ya dicen, pues a mí esto me va fenomenal, lo empiezan a difundir por ahí, lo empiezan a expandir por ahí, y ahí lo que suele suceder es que no son solo dietas hipocalóricas, que en las que se ingieren menos calorías de las que necesitamos a diario, sino que además a nivel nutricional suelen ser escasas o bajas y suelen ser peligrosas para seguir a lo largo del tiempo. Pero mira, voy a hacer de abogado del diablo. Uh-huh. Tú imagínate que una persona que hace un seguimiento de esto mejora su dieta y empieza a comer mejor. Sí.
al margen de las energías, si empieza a comer mejor y asienta en su vida una dieta más saludable, bienvenido sea. Te lo digo como lo siento. Ojo. Yo lo veo igual que escucha, no vamos a tampoco demonizar a aquel que siga una cosa de estas y al que le vaya bien, pero que hay que tener cuidado también. Porque un exceso de confianza en que todo es energía y estas cosas que sin explicación... Entonces, bueno, y ahí es donde incidimos. Exacto. Y luego, además, a mayores, todo el tema de todo lo relacionado con el tema de la energía tal como se vende en el Reiki y en otras disciplinas, hasta día de hoy no existe ningún tipo de base científica que avale todo lo que se dice que sucede, ni que por la posición de la luna toca comer más o menos. O sea, de momento de eso no hay absolutamente nada. Fíjate, a ver si lo puedes mirar. Hay un acercamiento al tema de la vibración. Sabes que todos los cuerpos vibran a una determinada frecuencia. El cristal, la mesa, todo vibra. Y con relación a esto, los neurólogos, algún neurólogo puede medir esos niveles, digamos, estándar. No es así de fácil, es más complejo. Y se está empezando a medir la vibración y que en torno a la vibración que ese organismo, ese cuerpo ofrezca, puede... Los datos, lo que dicen, no sé... Es decir, no hay ningún estudio, simplemente se están comparando datos ahora mismo. Correcto. Oye, bienvenido sea todo lo que se estudie. Y si el día de mañana, claro. Y si el día de mañana se es capaz de una correlación cierta entre la vibración, las energías, oye, fantástico, qué bien, qué bueno será. Porque conoce, pero tendrá una base, que decir que eso es lo interesante, ¿no? Correcto. Ojalá el día de mañana se pueda medir todo, absolutamente todo. Correcto. Es decir, si tiras una piedra de agua, ¿dónde va a ir cada miligota milimétricamente de agua? Oye, pues será fantástico, porque dominaremos el mundo. Un ordenador de estos cuánticos que te haga esos cálculos rápidos, pero mientras tanto... De momento, eso es. No es así. ¿Qué más? Pues de momento yo creo que poco más te cuento. Ya más o menos te he contado todo lo que traía, o sea que por mi parte... pues nada, José Alberto, pues bendita ciencia, de verdad te lo digo. Ojo, claro. Bueno, aprovecho para decir una cosa. Mañana martes, el miércoles y el jueves, en el Palacio de Congresos tenemos la exposición de la Universidad de León por la mañana de 10 a 2, que suelen venir colegios ya que están preparados los talleres para los colegios, pero puede venir cualquier persona, y de 5 a 8 abierto para todo el mundo. Es que a los niños les gusta. Y a los niños les encanta, o sea, se lo van a pasar. Yo diría que fuerais allí. Vamos. Sí, Expociencia. Expociencia, eso es. Sí. Estamos allí muchos grupos de investigación. Muy buena la iniciativa, enhorabuena. Gracias. Y además así saben lo que es un grupo de investigación. Correcto. ¿Qué hacemos? Bueno, de eso hablaremos ya. De algunos grupos de investigación. Muy bien. José Alberto, muchísimas gracias como siempre. No, pero esto como en todos los lados, hay de todo, como en botica. Claro. Muchas gracias como siempre y la semana que viene más. Muy bien. Nos vemos en Expociencia. Venga. Un placer. Javefitness.com, el canal que tienen que seguir ustedes. Anaís Tirados, manos